Francisco Cabrillo, catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid, es director del Harvard Seminar of Law and Economics, fue director del Instituto de Economía de Mercado, presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, y un largo etcétera, porque usted tiene una larga carrera profesional. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Y sobre todo para hablar de un estudio que ha salido publicado recientemente en el que se trataba o se analizaba cómo sería el coste económico que tendría una hipotética independencia de Cataluña. ¿Qué factores o qué se analiza para concluir el coste que tendría una supuesta independencia? La metodología básicamente es la siguiente. Es decir, una independencia significa un cambio institucional importante. Bueno, vamos a analizar en qué aspectos de la economía ese cambio va a tener influencia. Va a tener influencia en muchas cosas, pero a distintos niveles. Lo primero que a cualquiera se le ocurre es, vamos a ver, Cataluña está como parte de España dentro de la Unión Aduanera Europea. Vale, pues si se va de España, se va de la Unión Aduanera Europea. ¿Qué significa esto? Va a tener problemas de comercio exterior porque pasaría a ser considerado un país tercero. Es decir, el país tercero en economía internacional significa el que no es miembro del grupo, el que no es miembro de la Unión. Pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, un tema del que se habla muy poco es ¿qué va a pasar con el sistema monetario? Si el país, la región se independiza, ¿qué va a pasar? Y pueden pasar muchas cosas. Y curiosamente los defensores de la independencia no han hablado apenas de este tema del sistema monetario, ¿no? Porque, desde luego, Cataluña quedaría fuera de la Unión Monetaria Europea también, pero eso no significa, como se dice a veces, que deje de usar el euro. Podría seguir utilizando el euro, pero fuera de la Unión Monetaria. Es decir, para entendernos, hay países, por ejemplo el Ecuador lleva 20 años usando el dólar, no forma parte del sistema monetario americano. Cataluña podría usar el euro, pero fuera del sistema monetario de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Pues no tendría representación del Banco Central, el Banco Central Europeo no podría prestar a las instituciones financieras catalanas, es decir, no haría lo que se llama de prestamista en última instancia, y esto tiene muchas implicaciones. Imagínense ustedes lo que pasaría si en estos momentos que el Banco Central Europeo está comprando masivamente deuda de los países miembros, entre ellos de España, Cataluña con su deuda no pudiera tener este tipo de ayuda, para nada, ¿no? Y Cataluña se independizaría con una deuda muy elevada, con lo cual, claro, un sistema, cuando uno no es miembro del sistema monetario, pero usa la moneda, toda su liquidez se basa en traer de alguna manera los euros, es decir, tener saldo positivos en balanza de pagos. Si no los tienes, tienes un problema muy serio. Por lo tanto, ese es un problema más que hay que estudiar. Y luego analizamos otras cosas, la regulación, por ejemplo. Regulación, cuando un país se independiza, pues deja de estar sometido a la regulación, en nuestro caso española, que en buena parte es europea y europea. La regulación puede ser mejor o peor, según lo haga usted. Los británicos se van de Europa diciendo que ellos van a hacer una regulación mejor, es posible que la hagan. ¿Qué sabemos de Cataluña? Pues que en el ámbito en el que Cataluña tiene capacidad de regulación, que es bastante grande, pues las comunidades autónomas españolas tienen bastante capacidad regulatoria, es una regulación muy intervencionista en general, ¿no? Es decir, podemos ir estudiando todos aquellos aspectos en los que perdón, la independencia
va a ser un factor relevante y estimamos qué es lo que puede ocurrir, siempre teniendo presente que cuando uno consigue más autonomía puede hacer las cosas igual, mejor o peor. Lo que vemos es qué antecedentes tenemos y la conclusión es que la independencia de Cataluña va a ser, desde el punto de vista económico, mucho más complicada de lo que se dice y de lo que es preocupante de lo que se está diciendo a los votantes. Sobre todo porque una de las primeras cosas que vemos en el estudio que se extraen de él es que gran parte de los ingresos de Cataluña viene por el comercio y por el turismo y serían dos sectores muy afectados, ¿no? Bueno, mencionaba antes lo del comercio. Vamos a ver, Cataluña es una región más industrializada que la media, por lo tanto vende mucho fuera. Ahora, efectivamente llama la atención que si uno observa el destino de las ventas de las empresas catalanas, se da cuenta que es básicamente España y algo la Unión Europea. La industria catalana tiene muy poca diversificación en sus exportaciones. Por lo tanto, se va a encontrar efectivamente con muchos más problemas para vender a España y a otros países de la Unión Europea. Sí. Y sobre todo porque hay que tener en cuenta que el principal destino de esa exportación es Aragón, que es la comunidad vecina. Vamos a ver, este es un fenómeno curioso en economía, ¿no? Es decir, aunque no haya fronteras, no hay aduanas con Francia, no tenemos aduanas, ¿verdad? Pero de alguna manera la nacionalidad sigue siendo importante. Es decir, el norte de Portugal y el sur de Galicia es prácticamente el mismo país, es la misma gente, el País Vasco español y el francés, la Cataluña del sur de Francia y la Cataluña del norte de España. Sin embargo, el hecho de pertenecer a nacionalidades, a naciones diferentes, marca esa diferencia. Es un fenómeno curioso, aunque no haya aranceles, aunque no haya otras restricciones. Entonces, las ventas de las empresas catalanas van dirigidas primero a la región más próxima, que es Aragón, pero en general al conjunto de España. En relación al turismo, que me preguntaba antes, el turismo puede verse afectado sobre todo por turismo nacional. Seguramente el turismo internacional no tendría mayores problemas en Cataluña, le daría igual. El turismo nacional sí es lo razonable es que buena parte de los turistas nacionales que van a Cataluña prefieran ir a otra zona si se produce la independencia. Lo que pasa es que también es un sector que ante cualquier turbulencia, vamos a llamarlo así, enseguida baja, porque ya lo vimos cuando la declaración unilateral de independencia. Luego, durante un cierto tiempo, el turismo bajó mucho en Cataluña. Bueno, pero es que no hubo solo una declaración de independencia, fue hogueras en las calles, cortes de tráfico, y ahí es evidente que eso espanta al turista, eso no tiene la menor duda. Es decir, a no ser que uno tenga afanes bélicos o ganas de tener emociones, pues no se va de turismo a una ciudad en la que le dicen que hay barricadas en las calles y queman contenedores de basura, esto está claro. Y vamos a ponernos en la hipótesis de que Cataluña se independiza, de que este nuevo Estado nace con una mochila muy grande, ¿no?, de deuda pública, y que ¿qué opciones tendría, por ejemplo, Cataluña para ser viable económicamente? No sé si convertirse en una especie de paraíso fiscal, trazar alianzas con Rusia, con China. ¿Qué alternativas o qué opciones tendría esta Cataluña independiente? Bueno, vamos a ver. El tema de la viabilidad, yo creo que prácticamente todo país o toda región es viable. El problema no es que sea viable, ¿no? Albania, que es el mayor desastre económico que ha habido en Europa mucho tiempo, era viable, sin duda. No, aquí lo que hay que preguntar es cuál es el coste. Es decir, no es que Cataluña pueda ser una economía viable, sino hasta qué punto, viendo al tema que interesa a la gente, oiga, hasta qué punto la renta per cápita, o la renta disponible de esta persona va a cambiar. Y aquí, lo que estás planteando, dices, bueno, es un paraíso fiscal. Depende, aquí hay dos problemas. Primero,
Una Cataluña independiente, lo más probable es que quiera volver a ingresar en la Unión Europea. Yo creo que los independentistas lo han mostrado muy claramente. Entonces, si quieres volver a ingresar en la Unión Europea, tu regulación no debería apartarse mucho de la Unión Europea. Esto por un lado. Pero es que luego, si observamos aparte de este tema, si observamos la experiencia de los últimos años, vemos que la mentalidad de los grupos políticos que dominarían esa hipotética Cataluña independiente está muy alejada de un programa de reducción de impuestos. Todo lo contrario, Cataluña ha elevado los impuestos en muchos casos y, como he dicho antes, es una región, y esto lo hemos visto, tenemos índices comparados, una región muy intervencionista y una región que se resiste a bajar los impuestos. En consecuencia, no es previsible que un gobierno catalán se oriente a una política más liberal. No sabemos lo que va a pasar, pero los indicios que tenemos hasta ahora nos muestran más bien la tendencia contraria. Y luego, durante el 1 de octubre, los meses después, también hemos visto cómo las empresas han salido de Cataluña a cuentagotas y cómo la inversión extranjera ha disminuido. Pero una de las cosas que señalan en el estudio es que a nivel nacional esa inversión tampoco ha disminuido. ¿Hacia qué comunidades se ha ido yendo esa inversión? Bueno, la inversión, hay que distinguir dos cuestiones. Una, la inversión de las empresas que estaban en Cataluña, efectivamente muchas se han ido, las primeras, las empresas, los bancos. Esto es lógico por lo que he dicho antes. Si Cataluña se independiza y la Caixa ya está fuera de Cataluña, la sede social está fuera, el Banco Sabadell tiene la sede social fuera. ¿Por qué? Porque si Cataluña se independizara y siguieran teniendo la sede social en Cataluña, quedarían absolutamente fuera del amparo del Banco Central Europeo. Por lo tanto, si hubiera independencia, estos bancos quedarían fuera y actuarían en Cataluña como bancos extranjeros, es decir, como si fueran el Deutsche Bank o Paribas o cualquier banco extranjero que pueda actuar allí. Otras empresas se han ido, ¿por qué? Vamos a ver, si yo tengo una región en la que, como hemos dicho antes, tengo empresas que venden fuera, su mercado más grande no es Cataluña, es el resto de España, o como hemos dicho, parte de la Unión Europea. Si yo quiero seguir vendiendo, lo que me interesa es tener la sede dentro del mercado grande, no del mercado pequeño que quede. Naturalmente depende de la empresa. Si yo tengo una panadería en Gerona, me da igual, mi clientela es Gerona. Depende del tipo de empresa y del tipo de productos que venda. Pero las empresas que intentan vender en el mercado internacional se han planteado que pueden estar mejor fuera que dentro. Aparte de la cuestión de impuestos, etc. ¿A dónde ha ido la inversión? Bueno, los datos en esto son muy claros. Las empresas se han ido moviendo en distintas zonas, pero en las empresas catalanas, pero la inversión extranjera ha ido masivamente a Madrid. Madrid se ha convertido en el centro financiero de España, claramente. Durante un tiempo se hablaba de la doble capitalidad económica de Barcelona y Madrid. En estos momentos no, en estos momentos claramente la capital económica de España es Madrid, en especial en lo que se refiere a las empresas internacionales. Y luego, porque cuando hablamos de esto se tratan también muchos temas macroeconómicos, a lo mejor que no entiende tanto la gente o el ciudadano de a pie, ¿cómo afectaría en el día a día o en la vida de los catalanes el que se llegase a producir esa independencia? Hombre, en muchos sentidos. Por poner un ejemplo, el Brexit. Efecto similar. En Gran Bretaña se ha salido de la Unión Aduanera Europea. Bueno, pues ya hay problemas en el comercio con determinados productos, lo que antes entraba directamente, ahora tiene que pasar
por aduanas, etcétera. Hay hasta cosas pintorescas. Habrán leído aquello de los pobres camioneros que en Holanda les querían quitar el bocadillo porque no se podía entrar en la Unión Europea determinado tipo de alimentos. Bueno, estas son cosas absurdas, pero cuando uno pone aduanas siempre tiene ese tipo de problemas. Eso por un lado. El tema monetario, insisto, es muy importante, aunque la gente lo está dejando de lado. Pero si usted fuera residente en Cataluña, Cataluña se independiza, ¿usted qué hace con su cuenta bancaria? Claro, hemos dicho que si Cataluña sigue ligada al euro, el dinero en circulación va a depender básicamente del saldo de su balanza de pagos. Y si la balanza de pagos va mal, ¿qué ocurre? Puede haber una crisis de liquidez. Si Cataluña no mantiene el euro y crea moneda propia, lo cual legalmente podría hacer, el problema es, ¿la gente aceptaría esa moneda internacionalmente? ¿Sería una moneda estable? ¿No habría problemas de inflación? Oiga, a lo mejor a mí lo que me interesa es abrir mi cuenta en Zaragoza en euros, directamente. Por lo tanto, claro que podría afectar mucho a la gente. Esto va a depender en buena medida de qué va a pasar después. Está muy claro que Cataluña se va de la Unión Aduanera Europea, se va del sistema monetario europeo. Si hay posibilidad de que vuelva en pocos años, el coste sería menor, pero sabemos que los accesos a la Unión Europea son complicados. ¿Tendría España opción de veto? Sí, todos los países tienen opción de veto. Ahora, esto naturalmente se negocia, tampoco es creíble que si Alemania, Francia e Italia presionan a España para que admita a Cataluña. Pero no veo mayores motivos por los que Alemania, Francia o Italia vayan a tener interés en presionar al gobierno español para que apoye la incorporación de Cataluña. No. Y es un precio excesivo el que, quizá concluyendo este tema, es un precio excesivo porque en el estudio se habla también de suicidio económico, ¿no? Vamos a ver, depende, el precio excesivo, depende, vamos a ver. Imagina, le voy a poner un ejemplo. Usted gana 1.000 euros, pero a usted lo que le gusta es el caviar del Volga, ¿vale? Y entonces usted mañana se va con su novia y se come 300 euros de caviar del Volga. ¿Es un precio excesivo? Hombre, desde fuera dirán, hombre, no va usted a gastar el 30% del caviar del Volga. Depende de lo que uno quiera. ¿Es la independencia un precio excesivo? Depende de lo que usted esté dispuesto a pagar. Para una persona que valore muchísimo la independencia, puede decir perfectamente, mira, yo prefiero que mi nivel de vida caiga, pero pero vivo en un país independiente que amo profundamente. En ese caso estará justificado. Si uno no ama profundamente la independencia o en el fondo le da igual, entonces pensará que el precio es excesivo porque va a estar pagando un coste que va a existir a cambio de nada. Lo que nosotros decimos en el informe es que hay que considerar los hechos. Usted tiene, como decimos los economistas, en su función de utilidad un argumento que es independencia de Cataluña, y eso lo valora usted positivamente, ¿vale? Pero al mismo tiempo tiene en su función de utilidad nivel de consumo, también lo valora. Si usted consigue la independencia, es muy probable que su nivel de consumo caiga. Bien, tiene que elegir. ¿Cuánto está dispuesto? Es un término también muy económico, el coste de oportunidad. ¿A cuánto está usted dispuesto a renunciar de nivel de vida para vivir en un país independiente? Y esto es absolutamente subjetivo. Habrá gente que esté dispuesta a renunciar a una cantidad importante de bienes de consumo, probablemente la mayoría no, pero lo que nosotros queremos hacer es decirle a la gente, oiga, sea usted consciente de que esto tiene un coste, y el coste lo va a tener usted que pagar. Entonces, no dé por supuesto que el problema es Cataluña independiente sí, Cataluña independiente no, y el resto queda igual. Es que el resto no va a quedar igual. Porque quizá, sobre todo desde los medios de comunicación y obviamente los políticos independentistas, utilizan argumentos igual más pasionales, pero no están explicando lo que le costaría al ciudadano a lo mejor.
El único argumento que utilizan es el de las balanzas fiscales, es decir, que Cataluña es contribuyente neto. ¿Cataluña es contribuyente neto? Sí, pero esto ocurre en cualquier país del mundo. Las regiones con más renta contribuyen a las regiones de menos renta. ¿Que en España la financiación autonómica tiene muchos problemas? Sin duda. ¿Que el tema del País Vasco y Navarra, los conciertos y el concierto y el cupo son una distorsión? Sin duda. Pero es el sistema. Madrid contribuye mucho más a financiar Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha que Cataluña. Madrid es el mayor contribuyente, lo cual también es lógico porque la renta per cápita o el PIB per cápita de Madrid es significativamente más alto que el de Cataluña. Entonces, paga más. Entonces, ese es el argumento que se usa en la independencia. España nos roba. España nos roba porque efectivamente, vamos a ver, yo recaudo aquí 100 y le doy 100, no recaudo, le doy al Estado 100, pero en gasto solamente vienen 86, por tanto el 14% se va, ¿vale? Pero es que esto es la base de todos los sistemas por regiones y por grupos. Vamos a ver, estamos aquí en una calle no especialmente barata en Madrid. Oiga, los residentes de aquí están pagando a los residentes de los barrios modestos de Madrid. Es decir, cualquier sistema fiscal, sobre todo con tipos progresivos, este fenómeno se produce. Los más ricos, sean personas o sean ciudades o sean regiones, sobre todo regiones, contribuyen a financiar a otros. Pero ese es el tema. En las otras cosas se habla mucho menos. Del tema que hemos mencionado antes de la salida de la Unión Aduanera Europea, apenas se habla. Del sistema monetario no se dice nada. Y la gente no entiende, y es lógico, porque entender un sistema monetario es complicado, pero la gente no entiende el sistema monetario, esto del euro. Oiga, pero ¿estoy usando el euro o no? Esto de decirle, sí, usted está en el euro, pero está fuera del sistema monetario europeo, está fuera del Banco Central. Esto la gente no lo entiende, y esto habría que explicárselo. Y sobre esto hay un silencio absoluto. Y ya para acabar con este tema, porque también quiero tratar otros, si siguen por este camino de prometer la independencia, ¿usted cree que volverán las empresas o qué condiciones se tendrían que dar para que las empresas que han salido de Cataluña encuentren un clima de certidumbre y vuelvan a...? Lo acaba usted de plantear, que vamos a ver, una empresa planifica en años, no planifica para dentro de 6 meses. Yo tengo una empresa que tiene como objetivo vender en España, en Alemania, y en Francia, etcétera. Si está en una situación en la que dice, bueno, no, ahora no, pero para 2030 somos independientes seguro. Ya, si usted es el gerente de esta empresa, pues no vuelve. Esto es evidente. Las empresas necesitan un marco de certeza. Entonces, incluso si hubiera independencia, dice, bueno, mire, hemos llegado a un acuerdo y en 2029 Cataluña se independiza. Pues tú tomas las medidas. ¿Me conviene? Sí, no. Muchas dirán directamente no, a lo mejor alguna dice que sí, pero dirán que no. Pero en esta incertidumbre de no sabemos lo que va a pasar, cualquier gerente de empresa que tenga un poco de sentido, lo que tiene que esperar, que hacer es esperar, no es esa vieja frase de los ingleses de wait and see. Espere y vea lo que ocurre. Por lo tanto, en esta situación lo que hay es un caos mental grande. No es, desde luego, el ambiente para que las empresas vuelvan. Y aprovecho también que está aquí para preguntarle por la crisis económica que parece que se nos viene, porque... Bueno, no se nos viene. Que ya está aquí. Que ya está aquí. Lo que pasa es que nos decían que iba a haber una recuperación en V, no sé si usted es tan optimista en ese sentido. No, yo creo que la recuperación en V ya no lo cree nadie, ¿no? Ahora se habla de ya sabes, la recuperación ya tiene todas las letras. Se habla de la recuperación en U, es decir, con un fondo más largo. Se habla de la recuperación en K, es decir, K significa
que la economía se recupera, pero los brazos de la K indican que determinados sectores se recuperan más y otros sectores se recuperan mucho menos, ¿no? Ahora, lo que sabemos es que la recuperación va a ser más lenta. Los datos que tenemos ahora son más o menos los siguientes. Algunos países, China por ejemplo, y algunos emergentes, están recuperándose ya. Las estimaciones para Estados Unidos son buenas. Se calcula que Estados Unidos este mismo año 2021 podrá llegar a igualar la renta, el PIB, de 2019, de antes de la crisis, Estados Unidos. Europa ya ha renunciado a hacerlo en 2021, lo último que he leído es que se habla de mediados del 22 para la Unión Europea. Pero España está peor. En España las estimaciones internacionales ya hablan no del 22, sino del 23. Por lo tanto, va a ser una recuperación muy escalonada. Repito, Estados Unidos probablemente este año, Europa el año que viene y nosotros más tarde, dentro de 2 años. ¿Es una crisis equiparable a la de 2008? ¿O qué diferencias tiene con aquella crisis? Hombre, todas las crisis tienen algo en común y algo diferente. Esta tiene algo en común, el hundimiento de la actividad económica, pero muchas diferencias, empezando por el origen, ¿no? La crisis de 2007-2008 tuvo su origen en problemas financieros, fue una crisis originalmente financiera, motivada a su vez por la crisis en un sector concreto, que era el sector inmobiliario en muchos países del mundo. Esto llevó a un problema financiero, una crisis de confianza, una caída de la actividad económica. Aquí no, aquí cuando se produce la crisis, las economías europeas están en muy buena situación, ¿no? La economía española, y por esto yo creo que es una de las razones por las que se va a retrasar también la recuperación, la economía española estaba creciendo todavía relativamente bien, pero tenía 2 problemas. El paro, no, 3 problemas. El paro, la deuda y el déficit. Entonces, en ese sentido, esta crisis, que coge, como digo, a la economía funcionando, incide sobre un sector público con problemas. Es decir, para mí uno de los grandes problemas, y esto se ha dicho en los debates sobre los fondos europeos, oiga, usted ha estado creciendo, España ha estado creciendo por encima de la media europea. Ha estado varios años creciendo en torno al 3%. Entonces la pregunta es, oiga, usted está creciendo en torno al 3% porque no ha equilibrado el presupuesto. No puede usted tener un déficit presupuestario del 2,5 o 3 con un crecimiento del 3%. ¿Cómo puede tener usted un paro del 14% que teníamos con una economía creciendo al 3%? Esos son problemas. Y ese es un problema que la economía española arrastra de atrás. Esto no lo ha protagonizado la epidemia. Pero, naturalmente, la epidemia ha incidido en ese problema, lo ha agravado muchísimo y hace difícil la recuperación. Fíjese que se dice, oye, es que España o Alemania ha gastado más en apoyo a la economía real. Sí, pero mire usted, la diferencia es que Alemania llevaba varios años con superávit presupuestario y su deuda pública estaba por debajo del 60%. Si usted tiene superávit presupuestario, en un momento de crisis puede cambiar su política y entrar en déficit, como Alemania está en un déficit relativamente alto ahora. Pero había estado acumulando superávit y su deuda todavía está en niveles, Alemania debe tener la deuda, estaba por debajo del 60, ahora estará por el 70. Pero claro, nosotros estábamos en el 96, 97 de deuda y un déficit del 2,8 cuando la economía iba bien. ¿Qué nos ha pasado? Que nos vamos al 115 de deuda y el paro, no me atrevo a dar cifras, porque esto sí que se lo digo, las cifras de paro no son fiables en este momento. En este momento no puede usted comparar una cifra de paro hoy con la cifra de paro de hace años, porque tiene usted cientos de miles de personas en expedientes de regulación temporal de empleo que no sabemos si van a recuperar o no el trabajo. Pero la crisis es distinta, pero como digo, al menos en el caso de España,
incide sobre una serie de problemas que ya existían antes. ¿Qué hace que España sufra más este tipo de crisis? No sé si estos problemas de los que habla que acarreamos desde hace años, o también por cómo está compuesto el tejido empresarial español, que más del 90% son pequeñas y medianas empresas. Igual cuando viene una crisis de este tipo, pues son las primeras en caer, ¿no? Hay muchos factores, y otro que no menciona usted, que es verdad también, que España tiene un PIB turístico muy importante. Otro día leía un informe sobre esto, antes hablábamos de Cataluña y Madrid. Bueno, el turismo tiene mayor peso en la economía, mucho mayor peso en la economía de Cataluña que de Madrid. Si va por la epidemia, la economía catalana ha caído más que la economía madrileña. Esto es lógico. Es decir, por un lado es la propia estructura, pero por otro lado hay unos problemas de fondo. Para mí los dos grandes problemas de la economía española, y nos lo dicen los datos, no me lo invento yo, son el mercado de trabajo y el sector público. Es decir, en qué variables estamos mal siempre: en la tasa de paro, que es extraordinariamente alta, y en las variables del sector público, déficit y deuda. Entonces, en los últimos años, piensen que España, cuando empieza la crisis de 2007, tenía una deuda muy baja. Estábamos por debajo del 40% de la deuda. No han pasado tantos años y estamos en el 100 y pico por ciento, 110, 115. Por lo tanto, ahí hay algo que falla. Entonces, hay que reformar el mercado de trabajo y hay que reformar el sector público, a lo cual los gobiernos de una ideología o de otra se resisten o simplemente no se atreven. O quieren hacer una reforma peor, como plantea el gobierno actual, que la reforma laboral que plantea el gobierno actual puede ser mortal para el empleo, puede hacer mucho daño a los parados. Quiero acabar hablando de un tema que ha dicho, como es la gestión de los fondos europeos. A su juicio, ¿cómo cree que debería gestionarse estos fondos? Porque hay mucha polémica, sobre todo para que se haga de manera eficiente y no se pierda ningún euro por el camino. Pues por favor, mi respuesta es muy simple: de una manera profesional. Pero esto lo estamos viendo. Los países están creando comisiones, pero comisiones de expertos y de economistas prestigiosos. Aquí no. Aquí es un problema de los políticos. Yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo reparto. Y tenemos una experiencia que se cita mucho, el famoso plan de gasto público de Zapatero, el plan E. El plan E fue un disparate, no sirvió prácticamente para nada más que para endeudar al país, lanzar la deuda hacia niveles muy altos. Entonces, yo diría que habría que hacerlo profesionalmente, pero en este país es muy difícil hacer las cosas profesionalmente. Y una vez que las decisiones se toman por motivos políticos, pues sabemos lo que va a pasar. ¿A quién le van a dar más fondos? Al que me dé los votos. Se van a cambiar, vamos, que va a haber cambalache de fondos por votos. No lamento, pero creo que es evidente, no hay duda. ¿Y en qué se va a gastar? Pues hombre, en lo que necesita el país, ¿no? En lo que necesita el político que va a decidir gastarlos. Esto me va a dar más votos, menos votos. Habría que romper ese círculo vicioso en el que estamos metidos, pero no soy optimista. Bueno, pues Francisco Cabrillo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, catedrático de Economía, autor de este estudio que habla del coste económico que tendría la supuesta independencia de Cataluña. No podrán decir que no les ha avisado. Y por supuesto también estaremos muy pendientes de lo que pasa. Esperemos que no lo diga. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.